pues tuve que preparar algo así muy rapidito porque me llegó que tenía que predicar hoy un poquito tarde. Pero bueno, voy a hablar sobre lo que nos quiere dar a entender el Salmo 126. Dice el Salmo 126, como sabemos, es un canto gradual de los peregrinos que subían al monte de Jerusalén. Danos de nuevo la libertad, dice de inicio este salmo. La verdad que yo le pongo un nombre en el cual yo le pongo este nombre: libres, pero aún en cautiverio. Bueno, oremos. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, porque de veramente no me esperaba estar aquí nuevamente, parado al frente de la congregación llevando tu palabra, Señor. Te pido que seas tú hablando, Señor, amado, a la vida de cada uno de mis hermanos, así como hablaste a la mía, Señor. Espero ellos puedan entender lo que quiero dar a entender, Señor, como tú me lo hiciste entender a mí. Señor amado, te doy gracias, Padre, porque cada vez que veo lo que tú me muestras que soy, que veramente digo aquel versículo que está en este pasaje, el cual es: danos de nuevo la libertad, Padre. Gracias, Dios, Señor, se habla de tu Espíritu Santo en este momento. Amén y amén. Bueno, yo voy a hacer una introducción, primero que nada, como siempre estoy acostumbrado a hacerlos, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Si alguien lo tiene, me puede decir amén. Si no, yo paso a darle lectura. Efesios 2. Del 1 al 7. ¿Sí? ¿Alguien que lo lea o lo leo yo? Lo leo yo. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás. Merecíamos que Dios nos castigara con su enojo, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadosos con nosotros a través de Jesucristo. Si nos damos cuenta, en este libro de Efesios nos está hablando cuál era nuestra condición antes de venir a los caminos de Dios. ¿Quién se acuerda de cómo era su vida en aquellos tiempos? Yo sí, yo sé lo que era. Era un bebedor, era un fornicario, consumí también estupefacientes, se puede decir, y muchas cosas que a mi criterio se podían ver normal. Pero cuando ya esto te atrapa, tú vienes a ser esclavo de él. Y es cierto que la Biblia lo dice, pues que aquel que es esclavo del pecado es esclavo del que lo vence, el cual es Satanás, que ya lo vemos aquí en Efesios. ¿Qué pasa con el Salmo 126? En el Salmo 126, el cual es un cántico gradual, del cual yo siempre tenía una incertidumbre, y lo que siempre me llamaba la atención era aquel cántico del grupo Ebenezer que canta cuando el Señor hace volver la cautividad. Seremos como los que sueñan, mi boca llenará risa, y es una de las canciones que más me gusta de
de ese grupo. Y siempre me llamaba la atención cuando el Señor quisiera volver la cautividad. Creo que para aquel tiempo tenía otro concepto de aquello, porque cautividad como tal tenemos que es una opresión, es un escarnio, es una esclavitud, es algo que no te deja vivir en paz. Y como que se me hacía raro escuchar cuando el Señor hiciera volver la cautividad. Pero analizando bien el texto bíblico, la realidad es que está hablando que quisiera volver a los cautivos, aquellas personas que cayeron bajo la esclavitud de Nabucodonosor. Es lo de lo que nos está hablando este salmo. Pero ellos aquí refieren, los que están haciendo este cántico gradual, son aquellas personas que encontraron esa libertad a manos de sí. Si ustedes van al libro de Nehemías y al libro de Esdras, ustedes se darán cuenta de aquello que estoy hablando. Pero, siempre hay un pero, como lo hemos aprendido. Aquí no son todos los que han sido libres. Ciertamente una parte queda libre y otra queda aún esclavizada en Babilonia. Voy a ir al Salmo 137. Mientras que el Salmo 126 nos muestra un cántico alegre de lo que Dios había hecho por aquellas personas, en el Salmo 137 vemos a un grupo de personas que quedó en Babilonia. ¿Cuál era su condición? Dice aquí, nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y llorábamos, acordándonos de Sion. Allí, en los sauces de la ciudad, colgamos nuestras arpas. Allí los que nos capturaron nos pedían que cantáramos nuestros opresores nos pedían que estuviéramos alegres, que cantáramos canciones que hablaran de Sion. ¿Se dan cuenta? Es opresión, es escarnio y esclavitud. Había un grupo de gente que, a pesar de haber conocido lo que el Señor había hecho en su vida, no podía estar libre. Y muchas veces esa es la condición de algunos hermanos en la iglesia. A pesar de conocer lo que el Señor ha hecho por ti, las grandes cosas que hizo en tu vida, cuando tú le conociste, sigues esclavizado en Babilonia. Entonces, volviendo al Salmo 126, ¿verdad? Dice, cuando el Señor traiga a los deportados de vuelta a Sion, parecerá que estamos soñando. ¿Cuántos de nosotros, cuando llegamos a los caminos del Señor, experimentamos esa libertad que nunca habíamos conseguido? ¿Cuántos experimentamos ese primer amor, del cual no te importaba gritar a viva voz, gloria a Dios, santo? Y así te digan loco, te digan lo que sea, tú hasta te enojabas con aquel que te iba en contra de lo que tú habías decidido creer. ¿Verdad? Tanto así que a tu alrededor había gente que decía, el Señor lo cambió. De veramente el Señor ha hecho grandes cosas con ese muchacho. Wow, es increíble. Dice, y entonaremos canciones alegres. El Señor ha hecho maravillas por ellos, dice aquí. En el pasado el Señor hizo maravillas por nosotros y estábamos felices de ello. Es increíble que este pueblo, después de haber conocido las grandes proezas que el Señor hizo, como lo vemos en el libro de Éxodo, abrió los mares, lo vemos en el libro de Josué, mandaron a los muros abajo, ¿verdad? Y vemos muchas cosas que el Señor hizo en la vida de todos aquellos. Pero sin embargo, este pueblo cae en cautividad por la desobediencia a Dios. ¿Qué causó que ellos estén cautivos? La idolatría. Y muchos quizás aquí dirán, bueno, yo no soy
porque nosotros por concepto tenemos que idolatría solo es adorar imágenes. No. Idolatría es algo más allá, es algo que tú pones primero que a Dios. Sea tu celular, sea tu esposo, sea tu esposa, tu hijo, tu trabajo, sea lo que tú consideres de mayor valor a hacer la obra de Dios. Este pueblo, a pesar de que el Señor les habló numerosamente de que dejaran la idolatría, de que dejaran de adorar dioses ajenos, ellos seguían haciendo. Y el Señor muchas veces mandó aviso de lo que les iba a suceder si ellos seguían en lo mismo. Y es allí cuando vemos que el Señor manda a Nabucodonosor a capturar a todo el pueblo. En Jeremías 25:8 nos refiere algo sobre el tema. En Jeremías 25:8 nos dice lo siguiente: por eso, esto dice el Señor Todopoderoso, puesto que ustedes no han escuchado mis mensajes, reuniré los ejércitos de todos los pueblos del norte, dice el Señor, y también a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré a todos contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas. Las destruiré y los convertiré para siempre en objeto de horror, burla y rechazo. Haré desaparecer de esos lugares el sonido de alegría y celebración, los cánticos alegres de las bodas, el ruido de la comida que se prepara y la luz de la lámpara. Toda esta tierra se convertirá en un desierto y durante 70 años estas naciones seguirán al rey de Babilonia. ¡Wow! Aquel pueblo que amaba tanto la idolatría a dioses ajenos es llevada cautiva por Dios. Tú me dirás, ¿por qué por Dios? Pues sí, porque lo está diciendo aquí. Él es el que mandó a Nabucodonosor. Incluso lo toma como su siervo, mi siervo Nabucodonosor. ¿A tú te gusta la idolatría? Pues vas a saber lo que es vivir en un país idolatrado. ¡Wow! Esto es bien fuerte. ¿Por qué digo que es fuerte? Porque muchas veces el creyente o el hermano fue librado, pero aún mantiene ídolos dentro de sí. Y cuando muchas veces fallas, el Señor te deja que tú vayas a ser esclavo de lo que tú tanto amas. Es por eso que quizás hay personas que han tenido una vida muy fuerte fuera de los caminos de Dios. Cuando vienen se convierten y dejan ese estilo de vida, pero de una manera superficial, porque nuevamente vuelven a recaer. Hay personas que logran salir, pero hay personas que ya se quedan perdidas y hundidas ahí, que es muy difícil sacarlas. Más o menos como este grupo, en el Salmo 137, que seguía esclavo y no podía adorar correctamente a Dios. Vemos que les hacían escarnios y le decían, canta, canta alegre. Hay condiciones de muchos hermanos que están afuera y gente que conoció que Dios hizo grandes cosas y ellos están hundidos en su esclavitud y también hacen burla de aquellos. Es triste, pero es la realidad. En el pasado el Señor hizo maravillas con nosotros y estábamos felices de ellos, menciona este pueblo. Una gran verdad de aquello lo podemos ver en el libro de Josué, ¿verdad? En el libro de Josué 2:10, en el cual vemos que una persona que no era del pueblo de Israel, mejor dicho, un pueblo entero no era de Israel, sabía lo que Dios había hecho. Por eso este salmo dice, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Yo tengo otra versión, me encanta esta versión que yo estoy usando, pero sé que en la otra Biblia, la Reina Valera, lo menciona de otra manera. En el 2:10
vemos que dos personas van a las murallas de Jericó y van donde una prostituta. El pueblo no estaba tan convencido de tomar aquella ciudad, pero la confesión que la prostituta le hace, la cual es Rahab, a ellos los llena de entusiasmo para tomar la ciudad. Pues Rahab es la que le confiesa a ellos que todo el pueblo estaba asustado porque ellos conocían los milagros y prodigios que Dios había hecho con aquel pueblo. Es algo tan, ¿cómo se lo puedo decir? Tan especial que una persona reconozca que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Lastimosamente hay muchos, como lo digo, pues, que siguen viviendo en esclavitud y algunos hacen recuerdo de lo que Dios hizo en ti, pero para burlarse de ti. Entonces, aquí nos damos cuenta en el Éxodo 2, 24, 25 también nos vemos que el Señor se acordó de su pueblo, de aquel pueblo que estaba cautivo en Egipto. El Señor no se olvida de los suyos. El Señor tiene su promesa establecida y su tiempo de cumplimiento. Aquel pueblo, dice que el Señor se acordó después, creo que de 450 años, y es algo así, no recuerdo muy bien, pero fueron bastantes años en los que el Señor se acordó del clamor del pueblo. 400 años, gracias. 400 años. Y no es porque Dios había dejado de ver a su pueblo, era porque el pueblo se había olvidado de clamar a su Dios. Cuando Dios pone nuevamente su mirada en el pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo, cuando estaban cautivos en Egipto, fue porque el pueblo empezó a clamar. Si hay personas que siguen esclavizadas en sus delitos y pecados y consiste en que Dios no le escucha, no, Dios te escucha. Lo que pasa es que tú no estás clamando lo suficiente. Esa es la realidad de todo esto. Porque vemos ahí que dice, y se acordó Dios de su pueblo. Cierto es que muchas veces en los tiempos que yo me he puesto con mis locuras y mis arrebatos y la chiripiola, como dice mi hermana, yo me he puesto a clamar y me he puesto a orar. Y cada vez que hago eso, sí, Dios responde. Parece que fuera mentira, pero Dios responde. La última vez, está aquí la pastora Ginger, que no me deja mentir, cuando hice una visita a Montesino y me dijo, usted tiene una visita pendiente acá a la iglesia. Y yo dije, amén, usted me dice cuándo y yo vengo. Pero oh sorpresa, hablando uno de mis temas con la pastora Magali, me dice, mijo, usted no puede predicar. Y yo le dije, está bien. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué tomé la corrección? Porque es la realidad. Porque consisto en vivir de la manera que sigo viviendo. No es correcto. Cuando tú consistes en vivir de aquella manera, Dios no te respalda. No que te deje de amar, no te respalda. Fácil. Es a lo que llamamos que tú contritas al espíritu, ¿verdad? Y comienzas con la de que Dios no me escucha, Dios no está conmigo, Dios tiene preferidos, lo de acá, lo de allá y todo lo demás. Pero cuando tú vienes delante de Dios y reconoces lo que eres, agradeces y después pides conforme a su voluntad, sucede lo que sucede el día de hoy que estoy aquí parado. ¿Qué es lo que trato de decirte con él? Que a la realidad nosotros oramos, muchas veces oramos vanamente. Ciertamente se nos ha enseñado a reconocer que somos delante de Dios. Y sinceramente, se lo digo aquí, yo cuando hablo, yo le digo, yo sé que no soy nada delante de ti, porque es la realidad. Pero contigo puedo muchas cosas. Esa es una forma de reconocer. Agradecer porque esté vivo y no fulminado como tiempos antiguos pasaba con personajes bíblicos. Y pedir conforme su voluntad. Si está en ti, Señor, hacerlo bien. Y si no, pues gracias. Ayer hablaba con un amigo, saliéndome un ratito del tema, hablaba con
cual yo fui a comer un encebollado, muy amigo mío desde la escuela. Y bueno, yo estaba alegre, estaba un poco sonriente. Y él me dice: Miguel, te puedo hacer una pregunta. Y yo le digo: pregúntame. Y él me dice: es que no sé cómo decirte. Y digo: con la boca. Yo soy así un poco chistoso cuando converso con mis amistades. Dice: lo que pasa es que te quiero preguntar cómo puedo hacer un ayuno. Y yo: chuta, me invito a comer. Tenía que trabajar y créanme que me demoré como 1 hora y pico ahí conversando. Y yo le digo: pero ¿para qué quieres hacer un ayuno? Él no es creyente, empezó por ahí, pero asiste a una iglesia. Él me dice: lo que pasa es que mi negocio está mal y el pastor me dijo que debería de hacer un ayuno y poner esto en las manos de Dios. Y digo: ya. Mira, le digo, yo tengo otro concepto sobre el ayuno, pero yo respeto el tipo de ayuno que la gente hace. He participado en unos ayunos, sí. Pero el problema de aquello es que te pregunto: ¿para qué quieres tú hacer un ayuno? ¿Motivado a qué? Ese es el tema. Porque el ayuno que yo conozco en Isaías 58, a mí me refiere que es ayudar al que esté esclavizado, dar de comer al que no tiene, darle vestir al que no tiene, dar posada al que está en la calle. Ese es el ayuno que Dios pide. ¿El otro ayuno es bueno? Sí, es bueno, porque es un tiempo en el que tú te abstienes de comida, que tienes lectura de Biblia, te pones en oración, en comunión con Dios y tú aprendes las escrituras, pero lastimosamente los que hacen eso lo hacen para debatir con otros. Por eso te pregunto: ¿qué te motiva? Entonces seguíamos conversando con él, y yo le decía: mira, le digo, la solución a tu problema está aquí escrita, pero no es el ayuno, no porque el ayuno sea inválido. El ayuno es válido, pero no para lo que tú quieres. Para lo que tú quieres, simplemente muestra una ofrenda a Dios, pero primero que nada conviértete a Él. Y porque las promesas de este libro están para sus hijos. Entonces, sin el ánimo de ofenderte, tú no eres un hijo de Dios, pero puedes llegar a alcanzar todas las promesas que están aquí. Para cortar el tema así de rapidito, yo le digo: mira, en el libro de Samuel, a mí me enseña que Dios, ¿tú qué crees? ¿Que se complace más en el sacrificio o en la obediencia? Y él me dice: en la obediencia. Lo que tú piensas hacer con aquel ayuno es un sacrificio. Y discúlpame que te lo diga, no es válido. ¿Por qué no es válido? Por lo que tú lo quieres hacer para levantar tu negocio. Es como que en tiempos antiguos presentaban a una oveja manchada, una oveja visca, una oveja sucia, la cual no era aceptada por Dios. Wow, el hombre me queda bien y me dice: sabes que estoy que me contengo, pero tengo ganas de llorar. Y yo le digo: llora. ¿Quieres llorar? Llora. No es la primera vez que yo he visto personas llorar cuando le hablo, y créeme, no lo digo por orgullo mío, sino por lo que Dios hace. Si tú estás llorando es porque el Espíritu te está hablando. ¿Tú quieres que tu situación cambie? Ven en los caminos de Dios. Ven a los caminos de Dios. Entonces, tomando este tema con este personaje, en el Salmo 126, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo mismo. El pueblo hacía reverencia a dioses ajenos, no obedecía la palabra, sino que vivía bajo el sacrificio. ¿Pero sacrificio a quién? Sacrificio a dioses ajenos. Y vemos que el resultado fue ir cautivos. Más abajo vemos que ellos cantan y dicen: Señor, danos de nuevo la libertad. Haz que seamos como desiertos que se llenan de manantiales. En Reina Valera dice: haz que seamos como los ríos del Negev. ¿Cierto? Los ríos del Negev es una parte del desierto en Palestina, junto a Israel mismo, y una parte de Egipto, en el cual en tiempos que no son de lluvia se seca. Pero cuando la lluvia viene, dicen que es un río demasiado potente y poderoso. ¿Qué es lo que nos trata de interpretar aquí este versículo?
en el cual considero que ellos dicen: Señor, libéranos por completo. Recuerden que el Señor dijo: aquel que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Es lo que esta gente está diciendo aquí: llénanos por completo. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones decimos: Señor, llénanos de tu Espíritu? Nadie dice amén. Yo sí lo digo. Créanme que he aprendido en todo este tiempo a pedir más por mi vida espiritual que por cosas materiales. Gracias a Dios, no me falta comida, no me falta dónde dormir, y tengo mi sustento diario. Y es ahí cuando se cumple lo que el Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Este pueblo aquí dice: Señor, haz que seamos como las aguas del Negev, un agua correntosa, fuerte en tiempos de lluvia. ¿Por qué yo puse como tema libres pero aún en cautividad? La situación que estamos nosotros pasando en estos tiempos en el país y en todas las ciudades de nuestro hermoso país, como lo son asesinatos, extorsiones, robos, violaciones, secuestros, la verdad que no deja vivir de una manera totalmente libre a las personas. Y esto hablando de las personas que no tienen a Dios. Pero también influye en nosotros. También influye, ¿por qué? Porque veo muchas sillas vacías. Somos libres, pero aún viviendo cautivos en Babilonia. Ya leímos en Salmo 137. Ellos dicen que lloraban acordándose de Sión. Ellos se acordaban de lo libres y felices que eran cuando estaban en Sión. Pero ahora estaban cautivos y no podían adorar libremente. De hecho, hubieron 4 personas que sí lo podían hacer, pero también sufrieron opresión, el cual fue Daniel y el cual fue sus 3 compatriotas también, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Tirados al horno de fuego. Daniel al foso de los leones. Ellos podían adorar, sí, pero no con esa libertad que ahora nosotros todavía tenemos. ¿Estamos libres? Sí, estamos libres porque el Señor nos rescató, como dice el Salmo 40, de lodo cenagoso. Vámonos un ratito al Salmo 40. En el Salmo 40 vemos la expresión de David. Dice: yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. ¿Se dan cuenta de lo que dijo? Confiar en el Señor y Él escuchó mi oración. Y el Señor me sacó ¿de dónde? ¿De dónde te sacó el Señor? Nos sacó de la inmundicia, nos sacó de la muerte, nos sacó de lo que nos tenía oprimidos, de lo que nos tenía esclavizados, del lodo cenagoso, del pozo de la destrucción. Me sacó del barro y del lodo y me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Yo no les voy a mentir que cada vez que salgo de mi casa, sí salgo con un poco de preocupación por mis hijos, por mis hermanos, por mi madre, por mí, pero siempre salgo diciendo: Señor, guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. No permitas que ninguna arma forjada pueda atentar contra mí o contra los míos. ¿Tú te sientes con esa libertad de decir eso todos los días? Yo sí, a pesar de estar cautivo. Yo no estoy refiriéndome a que todavía vivo en pecado, sino a que vivo en una ciudad que comete pecado. Es duro caminar entre ellos, sí. Mi amigo me decía ayer: yo sí quiero seguir a Dios, pero a veces tengo miedo a fallarle. Es entendible.
Una persona que no sabe lo que es Dios es entendible. Yo también lo pasé, yo también fallé. Y yo le dije, pero es que tú vas a fallar. No vas a ser perfecto. Vas a fallar. Pero yo, además de que tú creo que no quieras fallar, considero que tú no quieres venir a los caminos de Dios por lo que a todo hombre le pasa. Y dice, ¿qué le pasa a todo hombre? Que se deja llevar por la burla de las personas que te hiciste hermanito. Y eso es lo que no deja llegar a la mayoría de gente a los caminos de Dios. Mucha gente conoce de Dios. Aún hasta los malandros conocen de Dios. Cuando van a hacer sus fechorías, recitan salmos, recitan palabras. El mismo Satanás recetó palabras para hacer pecar a Jesús. Entonces se dan cuenta de esta connotación en el Salmo 126. Un pueblo. Es un cántico gradual que van caminando. Y ellos dicen, cuando el Señor traiga a los deportados de vuelta a Sion, parece que estaremos soñando. Yo te pregunto una cosa a ti. ¿Cómo te sentiste? Nuevamente lo pregunto, cuando Dios te liberó. ¿Te sentiste alegre? ¿Te sentiste feliz? Yo te digo una cosa. Cuando el Señor venga por su pueblo, ¿te vas a sentir igual? ¿O como los que están soñando? Como los que están soñando es algo que no te lo vas a creer. ¿Cómo será allá arriba? ¡Wow! Esto es esplendoroso. Fuera de libertad, fuera de muerte, no habrá enfermedad y todo lo demás. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca hará cánticos. ¿Y acaso no es lo que dice que allá estaremos alabando y glorificando a Dios en todo momento? Es una pena en todo esto que estamos leyendo que después este mismo pueblo nuevamente cae en desobediencia e idolatría. Ciertamente aquí siempre se nos menciona que ellos adoraban a dioses falsos, estatuas de palo, de piedra, de arcilla, de lo que ellos querían hacer. Pero hoy en día, ¿qué adoramos nosotros? ¿Por qué nosotros volvemos nuevamente a la cautividad? ¿Por qué el Señor nos deja nuevamente en la cautividad? Primero que nada, por tu desobediencia. Porque lo que el Señor menos quiere es que seas esclavo. Pero, dada la circunstancia que tú no quieres abandonar aquel pecado, el Señor te deja. Podemos tomar el ejemplo del hijo pródigo. Aquel muchacho insistió tanto al padre que le diera su riqueza, a pesar de que el padre le dijo no. Lo dejó ir hasta que se vio en la inmundicia, comiendo porquerías. Vemos otro ejemplo en Balaam, cuando quería ir a maldecir al pueblo y el Señor le dijo no. Y bajo la insistencia lo dejó ir. ¿Pero a qué? ¿A que vaya a morir? Dios no quiere eso con nosotros. Somos nosotros los que pedimos con insistencia aquello. Y es difícil de entender el amor de Dios, que aún hasta en eso nos permite, por su amor, que vayamos. Algunos regresan, otros no. Vemos aquí la connotación entre que parte del pueblo regresó, parte del pueblo no. Pero todos fueron cautivos. Señor, danos de nuevo la libertad. En Esdras 9 nos dice algo al respecto de aquello. Como les dije, el pueblo empezó a idolatrar nuevamente. Y en el capítulo de Esdras 9 nos dice lo siguiente: luego de que se hizo todo esto, los jefes se acercaron a mí y me dijeron: Esdras, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han mantenido alejados de las costumbres de quienes habitan alrededor, o sea, de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios, los amorreos, los israelitas, y sus hijos se han casado con mujeres extranjeras, y la raza santa se ha mezclado con otros pueblos.
Los líderes y altos funcionarios de Israel han dado mal ejemplo con ese comportamiento que es desleal a Dios. Cuando escuché esto, dice Esdras, rasgué mis ropas, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté muy confundido y molesto. Eso es lo que se llama celo por las cosas de Dios. Todos los que respetaban la ley del Dios de Israel se reunieron junto a mí cuando se enteraron de la ofensa de los que acababan de regresar del cautiverio. ¿Se dan cuenta? Los que habían sido libres volvieron a meterse en esclavitud. Y dice, me quedé sentado y confundido hasta la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, cuando era la hora de hacer el sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, todavía vestido con mi ropa rasgada, me arrodillé con las manos extendidas hacia el Señor mi Dios y dije, Dios mío, me siento demasiado avergonzado para levantar mi rostro hacia ti. Estoy avergonzado porque nuestros pecados son inmensos, nuestra culpa llega hasta el cielo. Hemos sido culpables de muchos pecados desde los días de nuestros antepasados hasta ahora. Pecamos y nuestros reyes y sacerdotes fueron castigados. Reyes extranjeros nos atacaron y llevaron lejos a nuestros pueblos. Se llevaron nuestras riquezas y nos humillaron. Y hoy todo sigue igual. Pero ahora, Señor nuestro Dios, tú has sido bueno con nosotros. Nos has dejado escapar del cautiverio y nos has dado un sitio seguro en tu santuario. Nos has concedido un respiro en nuestra esclavitud y nos has dado una nueva esperanza. Éramos esclavos, pero tú no permitiste que lo siguiéramos siendo para siempre. Fuiste bueno con nosotros e hiciste que los reyes de Persia fueran buenos también con nosotros. Tu templo fue destruido, pero tú nos diste una nueva vida para poder reconstruirlo y dejarlo como nuevo. Dios, tú nos permitiste tener una muralla para proteger a Judá y a Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir? Otra vez hemos desobedecido los mandamientos que nos diste a través de los profetas. Dios mío, tú usaste a tus siervos los profetas para que nos dieran estas órdenes. La tierra en que van a vivir y que será de ustedes es una tierra arruinada por las maldades que ha hecho la gente que vive ahí. Ellos han contaminado esta tierra de extremo a extremo con sus pecados. Así que, israelitas, no dejen que sus hijos se casen con los hijos de esa gente. No se unan a ellos ni deseen las cosas que ellos tienen. Obedezcan mis órdenes y serán fuertes y disfrutarán lo bueno de la tierra. Luego podrán mantener este territorio y dárselo a sus hijos. Todo el mal que hemos sufrido ha sido por nuestra culpa. Hemos hecho lo malo y hemos pecado mucho, pero tú, nuestro Dios, nos has castigado mucho menos de lo que merecíamos. Wow. Fuerte, fuerte, fuerte. Cuando en tu situación o en tu vida hay algo que tú ves que no ha cambiado, ¿quién es el culpable? Esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Por qué tu situación no cambia? ¿Por qué siempre sigue siendo la misma? Porque consiste en vivir en desobediencia. ¿Se dan cuenta que la palabra habla primero al que está acá al frente para después poder hablar al que está allá? Yo no trato de ofenderte, me tomo a mí como ejemplo y me da gusto. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tienes algo guardado en tu vida? Yo sí tenía. Y todavía lo sigo tratando. Tú eres capaz de venir delante de Dios y decir, Señor, tengo este problema y necesito tu ayuda porque solo no puedo. Ellos aquí en el Salmo 126 lo dicen. Señor, danos de nuevo la libertad. A lo que David refería, devuélveme el gozo de mi salvación. Cuando tú estás en pecado, tú no puedes ni abrir la boca para cantar. Cuando tú vives en pecado, no te da ganas de venir a la iglesia, porque te sientes sucio.
fuerte, sí lo es fuerte. Pero esperanza tenemos. El problema es que no queremos aceptarla. ¿Por qué? Porque más acá abajo nos dice lo siguiente: los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán. ¿Qué sembramos nosotros? Nosotros prácticamente no podemos sembrar nada más que la palabra. Es duro cuando tú estás en pecado y tienes que venir a servir a Dios, porque no lo puedes hacer correctamente. Pero vuelvo y te digo, analiza qué está mal en ti. Los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharon. ¿Qué hizo nuestro Señor? Que es a lo que quiero llegar en este salmo. ¿Quién es el que te dio la libertad? ¿Quién es el que dio la libertad a este pueblo? Nuestro Señor. ¿Acaso Él no sembró con lágrimas? ¿Acaso Él no se conmovió cuando lo rechazaron? ¿Acaso Él no se entristece cuando pecamos? Sí, claro que sí. Pero Él dice que con lágrimas siembra, pero que con gritos de alegría va a cosechar. Hay una promesa. El Señor se dio así en la cruz. Y la palabra dice que Él se conmovió tanto que hasta sangre salió de su cuerpo. Lloró. Pero Él se sembró en sí. Porque después de que Él hizo aquel sacrificio en la cruz, dio fruto la semilla que Él plantó en los discípulos. ¿Cuál es el resultado? El libro de Hechos. Cuando el Espíritu Santo bajó y muchos se convirtieron. Creo que 3,000 y algo de personas. Increíble. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que aun cuando estemos en nuestro peor momento, así nos cueste lágrimas, tenemos que sembrar la palabra. Si hubiera momentos en que me tocó venir a evangelizar con unas ganas de caídas, pero tenía que hacerlo. Y pasado las semanas ya empecé a tomarlo de otra manera. ¿Por qué consistimos en vivir en el pecado? ¿O por qué no podemos salir del pecado? Porque nos enfrascamos más en el problema y en la situación en la que estamos y no en la obra de Dios. Esa es la realidad. La desobediencia, nuevamente lo vuelvo a decir. El que vaya andando y llorando, llevando la bolsa de semillas, volverá gritando de alegría llevando manojos de trigo. Eso hizo Jesús. Lugar donde iba llevaba la bolsa de semillas. Y tú me dices, ¿y en qué momento Él va a recoger toda la cosecha como manojos de trigo? La semilla es algo tan pequeño, el manojo de trigo es algo inmenso. Vámonos a Apocalipsis 1, del 6 al 8. Créanme, hermanos, que no fue tan fácil armar algo como esto. Creo que en 1 hora. Pero son los retos que Dios pone. Y es agradable estar aquí nuevamente. Del 6 al 8. Dice: ha hecho de nosotros un reino y nos hizo ¿qué? ¿Qué nos hizo el Señor? Sacerdotes. O sea, tú no eres cualquier persona. A más de hijo te hizo un sacerdote que sirven a Dios, su Padre. A Él sean el poder y la gloria por siempre. Amén. Miren a Cristo. Va a venir en las nubes. Todos lo verán con sus propios ojos. Incluso los que lo atravesaron y todas las naciones de la tierra llorarán por Él. Wow. El Señor en su regreso vendrá a recoger la cosecha de lo que Él sembró.
de lo cual nos habla este Salmo 126. Si tú te sientes oprimido, te sientes esclavizado nuevamente te lo digo, analízate, algo estás haciendo mal. Si tú ves que tus hijos se te rebelaron a ti, analiza que hiciste mal. Si tienes tantos problemas con tu esposo, tu esposa, analízate qué estás haciendo mal. Si consiste en vivir en el alcohol, analiza lo que estás haciendo mal, porque sigues teniendo algo de Babilonia en ti. Por eso yo titulé esto como libres, pero aún en cautiverio. ¿Cuándo se acabará esto? Cuando el Señor venga por su iglesia. Ahí realmente seremos libres. Mientras, tenemos que aprender a vivir como lo hacía Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego, adorando al Dios Todopoderoso, aún en cautiverio. A costa de nuestras vidas, es duro decirlo, sí, pero es la realidad. Pensar en la muerte es algo que a nadie le gusta, pero a todos nos va a llegar. Lo importante no es si mueres, lo importante es cómo estás cuando vayas delante de la presencia de Dios. Aquella amiga que murió la semana pasada, que también la conocí porque fue de la iglesia del hermano Valencia, créanme que fue tan chocante, y lo único que yo podía decir a Dios: Padre, espero que ella se haya puesto a cuenta contigo. Nada más pedía. No podía pedir que sea salvo a cuento, porque ya no hay solución para aquello, sino más bien anhelo en que ella se haya puesto a cuenta contigo. Nosotros estamos a cuentas con Dios día a día. Esa es otra pregunta también que debemos hacernos. Nosotros guardamos todavía algo de la Babilonia en la que estuvimos. Miren, este pueblo fue libre, sin embargo siguió idolatrando. Todavía tenían lo de Babilonia dentro de ellos. Fueron 70 años los que cayeron cautivos, y los que salen libres no fueron los mismos 70 de los 70 años que fueron sus hijos. Entonces fue un pueblo que ya venía corrompido. A veces nosotros decimos: todo el pueblo de Israel siempre fue idólatra, ¿por qué? Son brutos. Si el Señor los liberó y volvían a caer en la esclavitud, porque no eran el pueblo que realmente era de Israel. Era un pueblo que ya se había contaminado con otras personas. Lo leímos en el libro de Esdras. Se casaron con personas que no eran del pueblo. ¿Y por qué aquí, cuando a un joven se le dice: mira con quién vas a andar, ese muchacho no te conviene? Pero es que es guapo, sí, pero no es creyente. Pero es que es guapo, pero no conoce a Dios. Pero es que es guapo, y siguen con el que es guapo. Y esa guapura que tiene te hace ir a ti nuevamente a cautividad. No hablo por mí. Si nadie conoce, pues yo tuve un primer compromiso cuando estaba en la iglesia, y fue lo que me llevó a apartarme. Y no que yo la convertí como muchos creen: ah, no, yo la convierto. No, no la vas a convertir, tú te vas a convertir a él o a él. Y terminé apartándome. Hoy en día, por la gracia de Dios, es decir, libre nuevamente. Pero muchas veces, seguimos cayendo nuevamente en situaciones que no convienen. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Si tu hijo se pone rebelde contigo, tú estás desobedeciendo también a la palabra. ¿Cuál es la palabra? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Estás haciendo mal. Entonces, por eso la pregunta es: ¿hay algo que tú todavía conserves de Babilonia? Vamos a ser más claros, si no me entienden. ¿Hay algo que tú todavía conserves de tu vida pasada? La promesa de Dios sigue intacta. El que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Pero Él también
nos mandó a guardar sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes. Y es lo que a muchos nos choca. Este salmo es tan interesante que de verdad que siempre me llamaba la atención. Cuando el Señor hiciere venir la cautividad. Decía, ¿cómo que nos vas a mandar otra vez esclavos? No. Cuando el Señor traiga a los que han sido esclavos, seremos como los que sueñan. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, wow, no nos los podíamos creer. Habíamos descubierto, ¿qué podemos decir? La octava maravilla del mundo, ¿no? ¿Qué podemos decir? Encontramos un planeta nuevo en la galaxia. ¿Qué podemos decir? No hay una descripción gráfica para decir qué sentíamos cuando el Señor nos liberó. Mas sin embargo, muchas veces hemos caído y el Señor nos sigue librando de aquellas situaciones en las que nosotros nos metemos debido a la desobediencia. Aquí esto es claro. Aquí no hay que darle más vuelta. Si tu situación no cambia, es porque estás en desobediencia. Ese es el ídolo que tú tienes. Si tu idolatría es darle más interés a estar viendo la novela y estar metido en tu casa, pues tienes un problema. Amaste más a eso que a Dios. Si tu problema es que tu trabajo vale más que lo que Dios te pueda dar conforme a esta palabra, tienes un problema. No que estoy diciendo que dejes de trabajar, por si acaso, sino que hay tiempos y tiempos. Si ya dedicaste 8 o 10 horas a tu trabajo, pues dedícale el tiempo a Dios también. Es un grillo. Grillos hay por donde sea, en tiempo y sin tiempo. Entonces, ¿por qué decimos que el Señor es el que nos ha liberado? ¿Y por qué algunos no son libres a pesar de haber conocido la verdad? En el libro de Juan 8, 33 al 36 nos dice lo siguiente. Juan 8, 33 al 36. Y esta es una discusión que tenía Jesús con los fariseos. Jesús habla de la liberación del pecado, dice aquí en mi Biblia. Luego Jesús empezó a decirles a los judíos, vamos a leer desde el 31, luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en Él: si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Eso nos aconteció cuando nosotros conocimos la verdad. Fuimos libres conforme la palabra establecida de Dios. Pero más abajo los fariseos dicen que le contestan a él: nosotros somos de la familia de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Y ese es el problema del hombre, el no querer reconocer cuál es la vida que lleva delante de Dios. Tú puedes conocer la palabra, hay ateos que conocen la palabra. Hay personas que, como le dije antes, delinquen y hacen cosas que no convienen y usan la palabra. He conocido de una persona en un trabajo que toma la palabra y le dice a su compañero: usted es hermanita, usted tiene que ayudar, mire que la Biblia dice. Sí, es verdad que la Biblia dice que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, amar los unos a los otros y todo lo demás. Pero yo le dije a esa persona, yo de ti le contesto: el que no trabaja, que no coma. Sí, pues yo no tengo por qué hacerte tu trabajo por más que tenga que ayudarte. Eso ya eso la para sin vergüencería. Está bien que te ayude una vez, 2 veces y hasta 3, pero cada vez que me quieras coger a cargo con la Biblia, no. Por último le dije, yo de ti le digo: conoces la Biblia, sí sabes. Y creo que tú estás olvidando algo ya que conoces la Biblia. Que haciéndote maestro te estás condenando más. Fácil, respuesta hay. Respuesta hay.
piensas que seremos libres si somos del linaje de Abraham? Jesús le respondió: la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre pertenece a la familia. Entonces, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Hay personas que siguen viviendo en el pecado porque realmente no han sido libres. A mí me aconteció cuando yo estuve por primera vez en la iglesia. Conocí la palabra, pero no la leía. No oraba. No tenía una comunión con Dios. ¿Ustedes creen que yo conocía a Dios? Jamás. Seguía haciendo lo que seguía haciendo, solo que iba a la iglesia. Esa era la diferencia. Pero ahora quizás puedo decir que sí he dejado muchas cosas. Y muchas cosas tengo que seguir dejando también. No he sido todavía totalmente libre. Por eso nuevamente digo libre, pero aún en cautiverio. Tenemos muchas cosas que dejar, mis hermanos. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que les enseño. Y así se pone la gente cuando alguien le quiere enseñar y decirle: estás mal. Quieres matar al que está al lado tuyo, quieres pegarle, no quieres verle y un poco de cosas, y consiste en que tú estás en la verdad y no quieres aceptar que el que está mal eres tú. Esto pasaba con aquel pueblo. Ya te liberé, ya te limpié, pero nuevamente te vuelves a puercar con lo mismo. Es increíble lo que uno puede encontrar en las escrituras cuando se pone a analizarlas. Ciertamente yo hice con el libro de Efesios una introducción en la cual se nos enseña que éramos esclavos de aquel que gobierna este mundo, el cual sabemos que es Satanás, que el Señor le reprenda. Y Él es el que te da todo lo que tú quieres. ¿A causa de qué? De la muerte. Si se dan cuenta, cuando Dios crea al hombre, ¿cómo lo crea? Lo crea libre, lo crea para que señoree. Y Satanás le vendió algo que le causó la muerte. Pero en Cristo tenemos redención. Él plantó la semilla en nosotros y a su tiempo vendrá y tomará el fruto de lo que es, que somos todos nosotros. Así que, mis hermanos, con esto yo termino deseando que cada uno analice su vida. No que yo quiera saber en qué andan, eso es muy problema de ustedes y Dios, pero sí a que se autoexaminen dentro y digan: Señor, esta es mi falencia, no la puedo cambiar, no la puedo dejar, ayúdame. Estos hombres dijeron aquí: haznos libres como los arroyos del Negev, con fuerza, con fuerza. Mis hermanos, llegará el día en que toda la situación que estamos viviendo va a terminar. No porque esto va a cambiar, sino porque el Señor nos llevará con Él a la verdadera vida que Él nos prometió. Una vida sin muerte, sin opresión, sin esclavitud y libre de todo mal. Mientras tanto, mis hermanos, a pesar de que seguimos en cautiverio, manténganse libres, con esa libertad de adorar a Dios, de compartir su palabra y de no olvidar lo que hizo por nosotros. Dios me lo bendiga, amada iglesia.